Estoy esperando que aparezca acá para quitarlo. A ver. A ver, tiene que aparecer acá. Dios les bendiga, queridos hermanos. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a este hermoso tiempo de edificación. Un saludo especial a todos en el poderoso y glorioso nombre del Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este su programa Fuerza para Vivir, un programa que te impulsa a vivir mejor. Saludamos a nuestro hermano y tocayo Gustavo Alfonso Santander, que está aquí en la esquina de la casa, allá en Punta Arenas, al otro lado de Chile. Diga mi queridísimo hermano, un saludo fraternal para usted y para todo el pueblo de Dios en Punta Arenas, y también a la radio Cal El. Jesucristo les bendiga grandemente. Ellos también están haciendo un trabajo poderoso allá. Siempre he dicho, Punta Arenas, una tierra de avivamiento, precursores,
profético de libramiento. También saludamos a nuestro hermano Mauricio Campo, amnistía, Dios le bendiga grandemente, paz de Cristo para todos ustedes y todos los hermanos que están conectando. Le invitamos que por favor pues nos dejen sus mensajes por aquí. Estamos en una noche especial y vamos a seguir tocando temas especiales. Y esta noche, si usted tiene algún comentario acerca de lo que vamos a hablar, puede dejar su comentario, lo vamos a estar hablando también y compartiéndole a la audiencia. Dios les bendiga. Amén, amén. Sí, de hecho le agradecemos a los hermanos que tengan algo que compartan para hacer el programa más interactivo y que usted nos pueda expresar sus experiencias también, porque el tema de hace varias semanas estamos hablando sobre conocer a Dios. Y la semana pasada pues sí hablamos algo que también tiene que ver con Dios, que es la actitud mental positiva. Nuestro Dios nos da ejemplo en la Biblia de pensar en positivo. Y hoy vamos a hablar de otros atributos de Dios, diferentes atributos de Dios, cualidades de Dios, además de sus atributos. Por lo menos hay personas que piensan que Dios siempre está como esperando la expectativa, tienen una idea de Dios equivocada, errada, de cualidades que Dios no tiene. Nuestro Dios no tiene en ninguna parte de la Biblia, bueno, ni en mi experiencia, un Dios ogro que nos busca castigar, y Dios no es así. La Biblia dice que Él es lento para la ira, más grande en misericordia. Amén. Y entonces, cualidades así vamos a hablar en esta noche con un soporte bíblico, claro, por supuesto. Así que si usted tiene un versículo y nos lo llega a los comentarios, vamos a estarlo tomando en cuenta. Vamos a tratar de poner algunas alabanzas también para tratar de que pueda pasar un rato ameno, aparte de compartir preciosas escrituras bíblicas. También podamos darle un rato a la alabanza y la oración acostumbrada al final del programa. Los hermanos que tienen oraciones también pueden hacernosla llegar a través de los comentarios. Amén. Entonces vamos a comenzar con el primer versículo de esta noche. Juan capítulo 4, versos 7, 8 y el verso 16. Evangelio según San Juan. Y como le decimos, si alguno tiene un versículo, lo quiere compartir con nosotros, lo escribe, lo manda al comentario, al chat, ahí a los comentarios, y nosotros lo estaremos mencionando con gusto, con alegría. Entonces va a ser de bendición. Amén. Juan capítulo 4, verso 7, el 8 dice así. Perdón, San Juan, que me equivoqué, es Juan, es primera de Juan, debe ser primera de Juan. No tengo Hay muchos Juanes en la Biblia. muy corrido. Dice un chiste que cuál era el discípulo más veloz de todos. Nunca se me olvide, más ofensivo por si acaso. ¿Cuál era el más veloz de todos los versículos? De todos los discípulos. De todos los discípulos. Y es primera de Juan. Segunda y tercera. Normalmente antes se hablaba de la velocidad, de que tenían primera y segunda, y ya Juan tenía tercera. Primero de Juan capítulo 4, versos 7 y 8, y también el verso 16, dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice el verso 16, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces nuestro Dios, vamos a comenzar en esta noche hablando de una preciosa cualidad que nuestro Dios ve por donde usted mire a nuestro Dios. Dios es especial. Lo más precioso que podamos tener es nuestro Amén. Dios. Sí, Señor. Entonces, Dios es amor. Amén. Amoroso. Dios es amoroso, cariñoso. La Biblia habla de... Lo puede compartir con nosotros en esta noche. Mientras tanto, nosotros vamos a estar tocando estos puntos. Dios es amor. Hay personas en el mundo que dicen, no, ¿por qué las enfermedades? ¿Por qué pasa todo esto? Y señalan a todas las culpas a Dios. Esta enfermedad es culpa de Dios. Y todo en realidad no es culpa de Dios. Dios es amor. El culpable pues, de su desventura, el hombre es el culpable de su propia desventura. Todos debemos ser responsables ya
mayores, adultitos, y saber que nosotros somos responsables de nuestras consecuencias. Nos gusta, o a las personas les gusta transgredir, les gusta hacer algunas cosas, les gusta jugar con la salud, pero cuando viene una enfermedad de esta, ellos dicen, no es culpa de Dios, y Dios nos quiere sanar y nos sana. Amén. Pero la culpa es de nosotros. El hombre es una sorpresa que nadie, quizás muchos no lo saben, pero la mayoría de enfermedades que se transmiten han salido de laboratorios. Entonces no es culpa de Dios. De Dios ha venido la sanidad. Amén. Pero la enfermedad en sí ha venido del mismo hombre que la ha creado con fines bélicos, muchos con otros fines, bueno, no damos todos los fines, ¿no? Pero no estamos estudiando en esta noche al hombre, pero sí estamos estudiando a Dios. Y eso es lo que queremos hacerle entender en esta noche, que nuestro Dios es amor. Y el que ama ha conocido a Dios, el que todo gesto amoroso que usted tenga viene de Dios. Entonces, por eso amamos, porque provenimos de Dios, fuimos creados por Él, y es una de las cosas que queremos comenzar en esta noche a hablar. El amor que es la palabra, una de las palabras más usadas, pero de una manera distorsionada, porque Dios es amor, sin duda alguna, y nosotros como humanos, ¿cómo se dice la palabra para no decir algo malo, mal dicho? Pero un poco irrespetuoso con Dios, en el sentido de que nosotros echamos culpa a Dios de cosas que no tienen nada que ver, como el pastor Daniel dice, por ejemplo. Digamos, el planeta Tierra está en un colapso. Estaba leyendo estos días que ya para el 2020 el ser humano se consumió todas las provisiones. Entonces vienen cosas que son resultado de nuestra propia conducta. ¿Y a quién le echamos la culpa? A Dios. Pero vale la pena decir esta noche que en realidad Dios nos ama. Amén. Mucho. Él nos ama, y no solamente como algunos de nosotros que decimos amar, pero Dios nos ama porque Él lo expresa con su acción. Imagínense, Dios deja salir el sol sobre buenos y malos. Amén. Dios no le dice, bueno, ¿está portando mal? Hoy no va a respirar usted. Así es. No, Dios muestra su amor. Y esta bondad, ahora que no es lo mismo a alcahueta, no sé si puedo decir esa palabra, pero no sé si... Alcahueta, él no es, o alcahuete dicen algunos. O sea, él no es un Dios que deja que usted se desordene como quiera. El desorden personal trae su propia consecuencia, ¿no? Así es. Entonces, pero Dios nos ama. ¿Cómo sabemos que nos ama? Pues mire, Él se hizo hombre y se clavó en la cruz de Calvario. Y no solamente eso. Sabemos que nos ama porque aunque usted y yo todavía somos a veces medio tercos, y como diríamos, el buen chileno somos a veces porfiados, Dios no desiste. Imagínese si usted tuviera el poder que tiene Dios, ¿a cuántas personas nos mataría usted a diario? ¿Por qué? Porque usted y yo pues amamos a los que queremos amar y queremos a los que queremos querer. Pero Dios, que es infinito en misericordia, con un amor sublime y eterno, con amor eterno nos ama. Estamos vivos porque Él nos ama. Amén. Amén. Entonces, el hombre está acostumbrado, es una de las cosas también que podemos hacer memoria en esta noche, es que el hombre, bueno, en los cánticos, en las canciones, conseguimos al hombre diciendo que Dios nos ama como somos. Y en sí, Él nos ama, Él ama al pecador. Pero no debemos olvidar de que Dios aborrece el pecado. Que Él nos ama, pero también espera de nosotros algo. O sea, hay un dicho, no sé si acá en Chile se ha escuchado, pero amor con amor se paga. Entonces, Dios nos ama y Él espera que nosotros también lo amemos. En una relación, cuando dos personas se tienen amor, una persona espera a que la otra persona le agrade. Entonces usted puede querer mucho a una persona, pero usted espera que sus gestos sean cariñosos, amables. Entonces algunas personas dicen, no, pero es que Dios debería, y pensamos que Dios tiene obligación con nosotros, y Dios no tiene obligación con nosotros. Dios hace las cosas porque en realidad Él es amor.
Amén. El pastor lo decía, Él no manda una ráfaga de viento de oxígeno para los justos. El sol sale para justos y malos. Lamentablemente, cada quien firma su lugar en la eternidad, si para salvación o para condenación, con sus actos, con sus consecuencias. Algunas personas dicen, cada quien decide, Dios no se va a venir y va a decir, mire, usted hace esto así, 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 no. Él sufre cuando nosotros no hacemos las cosas bien, así como un padre sufre cuando su hijo toma malas decisiones, pero él respeta su decisión. Usted puede ser lo que usted quiera, pero él nos dice, la mejor opción es esta, ustedes verán cuál toman. Entonces, las consecuencias del hombre, las enfermedades, la contaminación, todas estas cosas que están destruyendo el planeta y la degradación moral, que es uno de los factores más destructivos que tenemos hoy en el planeta, viene acerca de la desobediencia de los hombres. Son consecuencias de malas acciones de los hombres, no son de Dios. Entonces el hombre sufre por el pecado, sufre por su terquedad, por su soberbia, por su arrogancia, pero no porque, bueno, evidentemente cuando Dios nos ama, dice la Biblia, Él a hijos que ama disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros decidimos servirle al Señor, Él pues nos disciplina para que lo hagamos mejor. Amén. Entonces, de ejemplo tenemos nuestras vivencias. Alguna vez usted ve a un hijo que no es suyo y usted lo ve haciendo algo inadecuado y usted no le dice nada porque no es su hijo. Usted dice, no es mi hijo, no le digo nada. Exactamente, te dice, pero ¿por qué no le digo nada? Porque no es mi hijo, entonces no tengo potestad sobre él. Igualmente Dios nos disciplina cuando somos sus hijos. Entonces tenemos un ejemplo bíblico ahí muy claro. Él nos disciplina cuando cuando nosotros decidimos agradarlo a Él, cuando tenemos una relación con Él. Cuando tiene una relación de que usted dice, oye, yo quiero hacer algo para agradar a Dios. Entonces ya Dios sí se preocupa por nosotros. Entonces cuando hacemos algo que no está bien, entonces Él busca guiarnos, pero el castigo no es para destruirnos de ninguna manera. O sea, lo que pasa es que cuando nosotros escuchamos en la Biblia castigo, de una vez nos imaginamos lo peor. Hay alguien que está encargado de azotarnos y de hacernos la vida cuadrito, que su nombre lo dice, él se llama enemigo, diablo, opositor. Entonces, ese opositor a la fe se encarga de cercarnos y de buscar la manera de hacernos la vida cuadrito. Pero Dios no, Dios al contrario, Dios nos cerca de favores, de misericordia. Entonces, cuando usted recibe algo bueno, usted tiene que estar seguro que eso viene de Dios. Pero la gente es al contrario. A veces nosotros, los seres humanos, cuando recibimos algo bueno, decimos, oye, qué suerte. Pero cuando hay algo malo, decimos, ese fue Dios, que me castigó. Entonces no es así, es al contrario. Dios nos quiere bendecir y ha hecho tantas cosas y tiene tantas cualidades favorables a nosotros. Y nosotros atribuimos a Dios las cosas que no vienen de Dios. Pero nuestro Dios es diferente. Él nos enseña valores y por los valores que Él nos enseña nos damos cuenta de sus cualidades, de su personalidad, que eso es lo que estamos hablando en esta noche. Queremos hablar sobre nuestro Dios, de eso. Él, claro, no vamos a decir que Dios no tiene un carácter, Él tiene carácter. La Biblia nos habla de que Él es fuego consumidor. En el libro de Hebreos capítulo 12, verso 29, vamos a pasar a ese punto, pero hay personas que piensan que Dios es puro fuego consumidor. Antes dice que Dios es amor. Dios es amor. Y es fuego consumidor también porque es que nuestras vidas son perfeccionadas comparadas con metales preciosos. Entonces el Señor se compara con el fuego, que es el principal medio de purificación de un material, de un metal. Dice así, esta frase aún indica, ya va, Hebreos 12, 29, sí, estaba leyendo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, ahí es donde estamos hablando. Entonces, es fuego consumidor, sí, consume la maldad, consume el pecado, y claro, también cuando se aira,
Como nosotros somos sus siervos, somos su creación. Nosotros los seres humanos nos airamos también. Lo único que el enojo no dure tanto. En otras palabras, no deje pasar muchos días o no deje pasar un día enojado. Pero no, hay veces que nos enojamos y podemos durar más de un día, pero lo que está diciendo es no se enoje y tampoco haga locuras. Cuando se enoje no haga cosas de las cuales se tenga que arrepentir porque son malas. Y otra, no dure tanto el enojo. Normalmente hay personas que se enojan y duran hasta años y se dejan de hablar con hermanos, sus hermanos y familiares, ¿no, hermanos? Vamos a hablar de hermanos en Cristo, vamos a hablar de hermanos de sangre, biológicos, vamos a hablar de algún tipo de familiar que cercano y se dejan de hablar en la misma casa y se odian. Entonces hay personas que dicen, no, pero es que yo soy así. Pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos en nuestros corazones el amor de Dios. Quizás no seamos los mejores amigos. Ahora hablaba con una hermana y me preguntaba que cómo era amar cuando dos personas no se llevan bien. Y yo entiendo de Dios de que de repente usted no conversa mucho con una persona, pero lo ama, ora por él y no lo odia. Esos sentimientos cuando se generan raíces de amargura. Ahora, cuando esa persona no está presente y sus comentarios son dañinos hacia esa persona, es porque hay raíz de amargura. Es porque hay algo malo allí encerrado, entonces hay que trabajar en eso, hay que sacar esa raíz y tratar de cambiar eso, pedirle al Señor que le quite eso del corazón porque eso daña, destruye. Y por eso la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, pero no consumidor de que se enoje y dure enojado, fuego consumidor que consume la maldad, consume el pecado, consume... Y la ira hasta cierto punto es normal. Cuando nosotros dejamos que la ira se desborde y nos haga pecar, ya se convierte en algo dañino, pero en realidad la ira no es mala. La ira es una expresión del alma, del espíritu. Usted se enoja por algo. Y a veces usted se puede enojar con usted mismo cuando hace algo indebido. De repente usted hace algo y usted se enoja consigo mismo. Y anda bravo. ¿Y por qué estoy bravo? No, conmigo mismo. Porque hice algo que, bueno, varias veces hago lo mismo y me siento como impotente, enojado conmigo mismo. Eso puede suceder. Entonces, la ira no es mala. No se sienta extraterrestre cuando usted diga me enojo mucho, soy iracundo. No, el problema no es airarse, el problema es, primero, que nuestra ira no nos lleve a cometer pecado, a hacer cosas de las cuales nos arrepintamos, porque a veces pensamos que pecado es puro adulterar y fornicar. Hay muchos pecados, mentir, cuando es más alzar la voz es pecado porque la Biblia dice que la gritería es mala. Entonces tengan cuidado. Si está cantando coros, no importa que alce la voz, pero si es otra cosa, es malo. O las palabras, las expresiones que uno habla, puede decir hasta malas palabras, las palabras obscenas. Y la Biblia dice que toda palabra obscena que el hombre hable dará cuenta a Dios en el día del juicio. Entonces no queremos eso, porque destruye. A veces la gente se daña tanto que ya después cuando le va a decir, le ofende tanto cuando se aira, que cuando le va a decir un te amo a su pareja, a su esposa, a su hijo, ya no le cree. Porque sí, lo primero que le llega cuando le dice el te amo es todas las palabras feas que le dijo cuando está enojado. Entonces hay que medir el enojo. Y si usted se enoja, está bien, pero no deje que ese enojo le haga procurar cosas malas y que no dure más de un día, porque dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro hermano. Amén. Bien, hermanos, estamos aquí. Si usted tiene algún atributo de Dios que el que más lo admira, saludamos a todos los hermanos que están conectados, la hermana Cecilia. La hermana Jacqueline Parada dice que el atributo que ella es amor. Amén. Amén. El Señor Jesucristo, Dios es amor, Él es bondadoso, hermano. Y como está diciendo el pastor, ahora la otra cosa que tendríamos que analizar aquí mientras el pastor sigue buscando sus apuntes, es que el sistema, el diablo, el mundo ha desvirtuado lo que es amor. Por eso no valoramos el amor. El amor, el hombre relaciona el amor
con libertinaje, con permisividad, con dejar hacer lo que quiera. He escuchado niños decirle a su mamá, mamá mala, usted no me quiere, porque la mamá lo reprende. Lo está dirigiendo. Eso es amor. Así. Que el ser humano, cuando el Señor le endereza sus pasos, le guía, le exhorta, le corrige, ¿qué pasa? El ser humano, en vez de valorar eso como un acto de amor que es de precaución, ¿qué hace? El ser humano dice, más que Dios así, Dios así, no. Pero el amor es provisión, el amor es protección, el amor es cuidado, el amor es estima. Entonces, usted esta noche debería pensar bien qué concepto usted tiene del amor y entender. Muchas veces ha puesto algunas cosas en nuestra vida porque nos ama, así como el Padre a su Hijo que ama. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios de las cosas es elevado. Dios tiene una vista panorámica de la vida, nosotros no. Es como cuando su niño está pequeño y le va a poner las manos al juego, ¿qué pasa? Usted sabe que este juego le va a quemar, su hijo está pequeño no sabe. El niño piensa que usted lo está corrigiendo o no lo está dejando ahí porque es mala gente. O su hijo lo entiende, porque no entiende el peligro del fuego. Amén. Pero usted sí. ¿Y usted por qué lo está protegiendo? Porque lo ama. Igualmente, Dios, hay cosas, hermano, que nosotros queremos hacer. Pero como ignoramos, parecemos el bebé. Ay, y nos ponemos a llorar. Amén. Volvemos a saludar a nuestra hermana Cecilia Cruz. Hermana Cecilia, le bendiga abundantemente. Le extrañamos, le queremos. Esto, qué bueno que esté con nosotros. Amén, amén. Tenemos rato que no le vemos como a muchos hermanos, pero los amamos, los extrañamos mucho y siempre le llamamos a nuestra oración. Amén. Deuteronomio 4:24 dice esto las hermanas que son celosas destapan los oídos, por favor. Y los hermanos. Dice Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y vamos a tomar otro versículo de respaldo. Dios le bendiga, muchas gracias. Ha llegado algo muy importante que requiere de una pequeña pausa, pero ya vamos a seguir. Éxodo 20 dice 25, no te inclinarás a ella ni la honrarás. Bueno, vamos a leer desde el 4 para que entienda lo que viene diciendo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Amén. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, fuerte y celoso. Que en alguna persona, yo creo que todas las personas alguna vez han sentido esta emoción. Celos. Lo importante es que no sea como hablábamos de la ira, que los celos no nos lleven a pecar, a dañar, a destruir. No puede vivir tampoco a cada rato. El Señor está hablando de los celos porque es cuando la iglesia o el cristiano o la persona que ama a su Dios deja a Dios por hacer otra cosa, por adorar a otra cosa que no es Dios. En la antigüedad hacían imágenes y adoraban imágenes. Hacían imágenes, los indios adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban, en Mesopotamia adoraban a Semiramis, a Nimrod, a Tamuz, a muchas divinidades, bueno, que son paganas y que son solamente obras de manos de hombres. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el Señor se ponía o se enoja cuando ve a su pueblo fijando sus ojos, porque Él quiere de nosotros amor, quiere de nosotros que nosotros le brindemos, o sea, que le demos su puesto, y su puesto es de Dios. Él es Dios. Y como Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Él exige de nosotros amor también, como Él también nos amó, y nos ama, y nos perdona. Entonces visita la maldad de los padres, dicen, lo único que ve es que visita la maldad, ahí está el castigo, porque solamente ven el castigo. Pero como decíamos antes, el castigo o los malos momentos que el hombre pasa es debido a su mismo mal comportamiento, son sus consecuencias.
Y a veces es porque cuando el hombre se aparta de Dios queda a la deriva y el diablo puede hacer con él lo que él quiere. Y no es porque Dios le está azotando, sino porque el enemigo logró cobertura. Se salieron de la sombra del Altísimo. Cuando nosotros pecamos nos apartamos de Dios. Y Dios no quiere que nosotros nos apartemos. Otro atributo que tenemos de Dios para la gente celosa. Según de Corintios capítulo 1, verso 18. Dios es fiel. Amén. Amén. Él es fiel. Está en 2 Corintios capítulo 1, verso 18. No nos abandona. Es más, hay un verso bíblico que dice, yo sé que algunos por ahí lo tienen en su mente, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, a mí me llama la atención, hermano, cuando yo estoy orando a veces me llega ese versículo y no paso a decirlo porque a veces uno cuando está orando medita y a veces uno cuando hace las cosas buscando agradar a Dios, uno como que se mete en la cabeza de que, wow, no, yo me porto bien. Y es mentira. Porque nosotros a veces no nos vemos los detalles. Pero Dios nos ve. Y hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero que desagradan a Dios. Amén. Entonces, por eso, la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Porque nosotros tenemos, los seres humanos, tenemos la tendencia a justificarnos. ¿Qué es justificarse? A decir, ay no, pero yo no hago pecado, yo no hago nada malo. Yo no sé si usted ha escuchado a alguien por ahí diciendo eso. No, yo no hago nada malo. Yo me porto bien, yo amo a los demás y no le hago daño a nadie. Y comienza a hablar, yo doy limosna y hago esto y hago aquello. Y comienza a justificar. Para no sentir cargo de... Según Timoteo 2:13, el versículo que usted dice. Amén. Sí, también está en 2 Corintios capítulo 1, verso 18. Yo leo este y te lees. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Aleluya. Entonces, está hablando acá, Dios es fiel. Y el versículo que estamos hablando de Timoteo está en 2 Timoteo 2:13. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Eso es algo muy sencillo, pero yo creo que algunas personas van a empezar a cambiar, si escuchan este tema en esta noche, van a empezar a cambiar de mentalidad, porque hay personas que piensan que cuando hacen algo malo, Dios se transforma y agarra y empieza a azotarla. Y tienen esa idea de Dios. Sí, Señor. Pero Dios no es así. Dios se duele y se entristece cuando nosotros hacemos las cosas malas. Sí, yo creo que usted está diciendo algo, cuando estaba hablando del amor, se me vino esta idea, o sea, el castigo. Lo que pasa es que, por ejemplo, un padre tiene su hijo, padre lo ama, y el hijo toma la decisión de irse de la casa, yo conozco gente, porque no quiere disciplina o se va. O se va de la casa y el hijo sufre de sus propias consecuencias. Así. Pero el papá queda dolido, quiere que vuelva, el papá lo sigue amando, pero el hijo decidió irse de su cobertura. Al irse de su cobertura, el padre, aunque lo ama, hay cosas que el padre no puede evitar porque el hijo decidió irse. Tal vez aguantó hambre, tal vez alguien lo golpeó, le faltó el respeto, y el padre quisiera, pero no está. Lo mismo Dios nos ama, pero nosotros queremos salirnos de su cobertura, de sus estatutos, decirles a que no haga lo que quiera. Entonces Dios nos sigue amando, pero no es que no nos pueda proteger, pero respeta la decisión. Amén, así. Entonces, son dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, y también, mire hermano, y el diablo, esto es un principio que pone el diablo en la mente. La embarraste, fracasaste, el Señor te va a castigar, ya no puedes nada más, ya no sirve. Pero la Biblia dice otra cosa, o sea, y no estamos avalando el pecado. El pecado es algo una conducta que tenemos que reprochar. Amén. Pero el apóstol Pablo dijo que estamos en esta carne, porque el bien que quiero hacer no hago, más el mal que no quiero hacer es el que hago. Amén. Pero el Señor dice en su palabra, hijito, y si alguno pecare,
abogado tenemos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El diablo quiere que nosotros olvidemos que hay perdón. Y que ese perdón es porque Él es fiel. Dice, hay otro texto que dice que si nosotros lo negaremos, Él nos negará. Amén. ¿Cierto? Pero en esta parte dice, pero si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo, un principio divino. Aquí mismo dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Es un atributo hermoso de Dios. Amén. Y creo que, hermano, estamos aquí sostenidos por su amor y su fidelidad. La fidelidad de Dios nos ha sostenido. Amén. Yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos algo en lo que Dios nos pudiera abandonar. O sea, tenemos suficientes errores como para que Dios nos pudiera abandonar. Amén. O sea, que Él dijera, ¿sabes qué, Daniel? Te pasaste, anda. O Gustavo, ¿sabes qué? Oye, Ya no me sirve. ya, como, Está despedido. que Dios lo pudiera decir en chileno. Ándala. Pero mira el amor inmenso de Dios, hermano, y su fidelidad. Mientras tanto, saludamos a la hermana Carolina Janet Puma. Bendiciones, mi hermana, saludes. La hermana Susana dice, los atributos de Dios. Dios es perfecto restaurador. Dios es consolador. Amén, así es. En realidad tenemos un Dios maravilloso. Amén. Que a veces nosotros mismos, como dijo el pastor Daniel, lo desfiguramos, lo queremos un ogro. Y hermano, con el poder que Dios tiene, si quisiera embaratarnos, yo no hubiera embaratado. Así es. Pero Dios es hermoso, Dios nos ama en realidad. Amén. Y tiene todas esas, porque es que Dios es bueno. O sea, no, Dios no es malo, Dios es bueno. Amén. Entonces, como diría el pastor Marco Tulio, digan todos conmigo, Dios es bueno. Porque es que Dios es bueno, hermano. Entonces, esas cualidades de Dios, lo más hermoso es que están a nuestro favor. ¿Cierto? Exacto. Porque Él es eléctrico. En la vida real, o sea, Él es eléctrico de verdad. Y medio mal liberté. Él es eléctrico y es bueno. Yo tengo un problema de electricidad en mi casa. Pero es decisión de Él si pone esa virtud de Él a favor mío. Usted puede ser eléctrico, pero si usted no quiere arreglarme mi electricidad, no me la arregla. Y como yo no sé, pues queda el daño. Pero Él, como buena gente, lo arregla. Dios es bueno, Él es poderoso, Él es fiel, justo, nos ama. Pero todavía si Él quisiera no poner eso a mi favor, no lo pone yo. Así. Pero sabe que Dios quiere, Dios es muy bueno. Amén. Sí. Entonces, el problema es que la gente desfigura mucho la personalidad de Dios porque no conoce a Dios, no se interesa, no lee la escritura, y cuando lee parece muchas veces uno mismo, porque el trabajo del enemigo, nuestra mente a veces se vuelve como un campo de batalla donde el enemigo está bombardeándonos con mensajes negativos, tratando de afectar nuestra fe, tratando de alejarnos de Dios, de hacernos de ver que Dios es malo, que no, Dios no es malo, Dios es bueno. Si a alguien usted puede contarle sus cosas, es a Dios. Amén. Él, si usted está mal, Él te corrige y te castiga, y usted no siente que lo regañó, usted siente que lo alentó, pero lo corrigió y le hizo ver su mano, que es algo que nadie puede hacer, ningún ser humano puede hacer por nosotros, Dios lo hace. Él es perfecto. Entonces, hablábamos de la ira, hablamos de que Él es... En el Salmo 86, verso 15, dice así: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces ahí estamos aclarando una duda. Algunas personas que puedan pensar, no, pero Dios se enoja y se enoja fuerte, me viene castigando. No. Usted se equivocó de Señor. Puede ser otra persona que le está castigando y hablando de un enemigo que le quiere hacer la vida a cuadritos. Pero la Biblia dice que Dios es lento para la ira.
más grande en misericordia. El pastor decía algo claro también, el Señor no está conforme con que nosotros seamos pecadores, o que nos va a decir, no, está bien que es así, no, él nos pide que seamos mejores. Jesús se refirió a sus discípulos y les dijo, sé santo porque vuestro Dios es santo. Y en varias ocasiones se lo dijo. Es más, el sacerdote que entraba al altar tenía una mitra y en esa mitra decía santidad Jehová. Y en todas partes todo tenía que ver con santidad, todo era oro, pureza. No era por el valor económico de dinero del oro, era por el valor de anticorrupción del oro, de la pureza del material, por la cual el Señor quería el oro y estaba haciéndonos ver el oro como un símbolo, porque representa pureza y el Señor quiere que nosotros seamos puros. Entonces, el hecho de que nosotros no alcancemos ser perfectos así es una cosa, Él no nos va a matar, pero sí nos está diciendo, nos acuerda de vez en cuando, mejora, hazlo mejor, puedes ser mejor, tú tienes todo para ser mejor. Y si nosotros decimos, Señor, pero que soy débil, diga el débil fuerte soy. Tú puedes, lo que hablamos la semana pasada. Él está pensando en positivo de nosotros. Amén. Y lo que es más bonito de nuestro Dios, que Él apuesta por nosotros. El Señor no cree en la apuesta, en los juegos de azar. Pero cuando digo que apuesta, quiero decir que aunque todas las personas digan, no, como el cochino vuelve a su fango, el Señor nos llama y nos da el perdón y nos da, o sea, porque Él sabe que nosotros podemos. Aunque todo el mundo diga, este muchacho no sirve, Dios sigue pensando que sí podemos. Amén. Que sí sirve, porque Él sabe que sí sirve. Él sabe que usted sirve. Amén. Aunque todo el mundo le haya dicho, usted no sirve, usted es malo, Dios sabe que usted sí sirve. Sí. Y Él, por eso, Él nos da la oportunidad nuevamente. Entonces hay personas diciendo, oye, Dios es malo. Y no, Dios no es malo. No hay nadie más bueno que Dios. Amén. Dios es bueno. Por eso cuando se le acercó el joven al Señor le dijo, maestro bueno, y él le dijo, bueno, solamente dijo bueno, Dios es bueno. Entonces el joven se quedó pensando, porque Dios es bueno. Si usted lo dudaba, ya no lo dude más, la Biblia lo dice claro, Dios es bueno, lento para la ira y grande, clemente, grande misericordia, que clemente, que no dura mucho en ceder, que nos entiende, que cuando usted le dice, Señor, perdóname, Él perdona. Los que no somos clementes son otros seres humanos, sí, que no queremos perdonar, y como no perdonamos a los demás, tampoco nos perdonamos a nosotros mismos. De hecho, una de las cosas que yo cuando estaba joven aprendí, ¿estás viejo? Adolescente. Ya, sí, varón, estamos jóvenes. Como a los 12 años, que ya no tengo 12 años, tengo ya 22. 22. Y recuerdo que una de las cosas que me daba cuenta de que cada vez que iba al altar estaba pidiendo perdón por el mismo pecado. Y así somos los seres humanos. Yo sé que muchas personas se van a identificar con esto. Que cada vez que nos encamos lo volvemos a decir y nos vuelve a dar, porque nosotros los seres humanos no nos perdonamos. Hasta que un día en una predicación, Dios habló a mi vida y Dios me lo dio clarito. Tú no te has perdonado. O sea, yo te perdoné, pero tú no te has perdonado. Y es más, me ofendes con eso. Y yo, pero Señor, ¿cómo te ofendo? Sí, porque mi sangre te limpió. ¿Cómo estás diciendo que mi sangre no es capaz de limpiarte? Y ahí yo me quedé pensando y ahí empecé a llorar. Y empecé a llorar como nunca había llorado. No soy de mucho llorar. Y recuerdo que el llanto era tan fluente que de haber ofendido al Señor, de pensar de que su sangre no era suficiente para limpiarme, porque cuando nosotros pensamos o pedimos más de 2 veces perdón por el mismo pecado, estamos diciendo que no hubo remisión. Estamos diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no es eficiente para ese pecado. Y resulta que la Biblia dice que nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón a Dios, Él nos redime, ya no tenemos por qué pedir más perdón. Y el Señor como que me lo dijo así, y cuando me di cuenta de eso, yo de verdad
me di cuenta primero que era yo y que estaba ofendiendo a Dios cuando yo pedía mucho perdón por lo mismo. ¿Por qué? Porque es que uno, el ser humano, no se perdona y sigue castigándose por lo mismo. Y es una patraña que el diablo pone en la mente. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas de nuestras actitudes en contra de nuestros errores es porque no conocemos a Dios. Amén. Sabemos que Dios no nos está aprobando el pecado, ¿no? Y tampoco estamos quedando licencia para pecar, eso está claro. Pero está el otro extremo. Usted cae y ¿qué hace el diablo? Húndase, muérase. No, ya usted la embarró. Pero Dios no quiere eso. Porque es que después de lo que le hizo Pedro a Jesús, Jesús todavía está buscando a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro se arrepintió. Y yo estoy seguro, hermano, yo siempre digo eso, si Judas, en vez de ir a buscar a los sacerdotes para entregarle las piezas de plata, hubiera buscado a Jesús, Jesús lo hubiera perdonado, lo hubiera restaurado. Amén. Y ese es el concepto. ¿Por qué? Porque Judas se olvidó quién era su Dios. Que Jesús había perdonado a la mujer, que todo el mundo quería apedrear, que él tocó al leproso. Estamos hablando de los atributos de Dios porque es que cuando fallamos se nos olvida. Y como el pastor dijo bien, caemos y queremos que Dios tiene un rejo aquí para matarnos, ¿no? Mire, si Dios quisiera eso, no hubiera ido a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Pero Dios está para restaurarnos, para levantarnos, y Él quiere llevarnos al cielo, porque Él nos ama. Ahora, las correcciones es como cuando usted tiene un hijo pequeño y él se sienta a la mesa y está aprendiendo a comer. Amén. Y hace un desorden completo. Al principio, usted sabe que él está aprendiendo, pero va creciendo y usted lo va corrigiendo. ¿Por qué? Porque es una manera de hacerlo crecer, de mostrarle su amor, porque si él no aprende a comer, cuando él esté en otra posición, va a pasar rico. Amén. Dios nos va corrigiendo porque Él nos ama. Entonces, no estamos hablando de alcahuetería, pero tampoco estamos hablando de una condenación, estamos hablando de perdón, de restauración. Amén. A través de su amor y su fidelidad. Saludamos a la hermana Daniela Maldonado. Ay. Dios bendiga a la familia Núñez, Maldonado. Al hermano Fabián Núñez. Y también Dios bendiga a la hermana Ana Saldías desde Santa Cruz. Dios los bendiga. Amén. Y vamos a seguir leyendo otro versículo acá para hablar acerca del mismo tema, ¿no? De Salmos, capítulo 103, verso 8. Es bonito tener las escrituras en la mano porque nos respaldan. Dice así: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y dice el 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces, y más adelante sigue hablando de la misericordia de Dios. Como le digo, nosotros tenemos una mala perspectiva y que el enemigo se encarga de ponernos allí. Y yo sé que muchos hermanos están reflexionando lo que están escuchando, porque tienen una imagen de un Dios castigador que no es la imagen de nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios bueno, que ama, que nos dice, mi misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Entonces que la personalidad de Dios es muy diferente a la imagen sensorial que nosotros tenemos de Él, porque percibimos los castigos del enemigo como castigos de Dios. Y el enemigo anda como el león rugiente, siempre buscándonos cómo hacernos incomodar, cómo dañarnos, cómo alejarnos de Dios. Y una de las herramientas que él usa es hacernos una figura equivocada de Dios. Nuestro Dios es bondadoso, misericordioso, amable. Se enoja, claro, como todo ser humano se enoja. Perdón, como todo ser humano, porque nosotros somos criatura de él. Como nosotros se enoja también, es que lo heredamos de él. Es una emoción. Lo que no heredamos de él fue el enojo desmedido, dañar desmedidamente. Algunas personas leen la Biblia y dicen, no, pero mire como Dios cuando se enojaba, castigaba, mire tan fuerte y mataba. En realidad no era, lo que pasa es que de versículo a versículo vemos poco tiempo, pero un día me di la tarea de estudiar entre versos porque el Señor cuando castigaba, cuando se daba un castigo de estos, primero anteriormente venía el profeta y a veces duraba hasta 40 años de lapso de tiempo, sí, donde el Señor hablaba con ellos y les recriminaba durante 40 años de que cambiaran.
Y todavía, aun cuando ya el castigo estaba encima, si ellos se arrepentían, tener misericordia. O sea que ellos morían si querían. Cuando vino la plaga de las serpientes, el Señor mandó a hacer un madero con una serpiente y lo puso sobre un punto alto, que eso tenía algo de similitud con la venida del sacrificio del Mesías. Que es más, los médicos tienen todavía la estatuilla con la serpiente, que lo usan de símbolo de medicina. ¿Por qué? Porque el que era picado o mordido por una serpiente solamente salía afuera de la casa, miraba la montaña y era sano. Y habían algunos que no salían a mirar, solamente porque no querían dar su brazo a torcer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro Dios, en realidad, Él se aira, pero si nosotros nos arrepentimos, Él no nos castiga. O el hecho de que tengamos un castigo, ok, a veces nos castiga, sí, nos puede castigar, como nosotros nos castigamos a nuestros hijos también. Pero si nosotros cambiamos, también cambia inmediatamente, porque Él es clemente, Él es lento, Él espera. Nosotros a veces le decimos al niño, no haga eso, y vemos que lo hace, no lo haga, y él lo va a hacer otra vez, no lo haga, y esperamos hasta lo último, y cuando ya lo hace y daña, ahí sí vamos a castigarlo. Muchas veces Dios es clemente con nosotros y nos espera también. Sí, es verdad. Y no lo hagas, pero es que pasa mucho tiempo y entonces vienen. Entonces no es que nuestro Dios es castigador, es lento para la ira. Sí. Él está en una conducta con nosotros para hacernos crecer. Porque Dios quiere nuestro bien. Eso es algo importante de acentuar. Y como el pastor dijo, el diablo trata de desvirtuar nuestro concepto de Dios y nos pone todo al revés. Dios nos va a castigar, nos va a dar lo malo, no. Dios nos ama. Ahora, ¿cuál es la cosa más tremenda aquí, pastor? Que analice esto. El pecado trae su propia consecuencia. Amén. Castigo. Y nosotros a veces le queremos al diablo del pecado. Y entonces el diablo del pecado nos da el resultado. Pero nosotros queriendo al diablo del pecado, recibimos ese resultado y se lo atribuimos a Dios. Así. Como usted estaba diciendo al principio. Pero hermano, Dios nos ama. Dios quiere lo mejor. Y claro, el amor, una de las muestras de amor, digamos, especialmente de los padres, es corrección. Y yo digo esto que me parece un datazo. Los padres que no muestran disciplina de amor, sí, amor en la disciplina, ¿qué pasa? Los hijos terminan siendo delincuentes, pegándole, faltando al respeto. Y hemos escuchado a hijos decir a los padres, ¿cómo me hubiera gustado que usted me hubiera corregido? Por culpa suya estoy aquí, por culpa suya estoy en la cárcel, Yo he hablado con gente así, no, es que mi mamá lo que dijera. Pero Dios, cuando estemos delante de él, ante el gran juicio, o delante de su presencia, nadie le va a poder decir a Dios, no es que usted no va a hacer lo que yo tenía mi libre albedrío, usted nunca me corrigió, yo tenía mi libre albedrío y usted nunca me dijo que era lo bueno y lo malo. No, Señor. El Señor le va a decir, yo les corregí, yo les mandé profeta, yo les mandé pastores, yo les mandé palabra para corregirlos, porque yo les amo. Entonces, a veces, lo que pasa es que nosotros siempre queremos ser convenientes, ¿cierto? Y queremos sacar partido, y bueno, estamos poniendo mucho ejemplo de los niños, pero los niños son muy inteligentes, hermano, eso sale con unas cosas que... Yo he visto papás que van a pegarle a los hijos o a corregirlo, y el hijo sale con algo que el papá no sabe si ponerse a reír, a abrazarlo, porque son cosas como algunas chistosas, otras tiernas, ¿cierto? Así es. Y nosotros a veces queremos pasarnos de listos con Dios, ¿sí o no? Como, uy, yo le hago esta. Y los hijos a veces con sus padres ya saben por el punto débil y lo hacen. Amén. Pero nosotros con Dios, el único punto débil, si puedo decirlo así, de Dios es un corazón, o sea, no, o como podemos tocar a Dios, es a través de un corazón contrito y humillado. Amén. Entonces, pero a veces queremos tocar a Dios de otra manera, siéndonos los más sabios que, no, pues no, nunca. Con oraciones muy preparadas, con palabras. Acá dice la hermana Susana, nos limpia.
Hermana Vivian, perdón, dice, Dios es paciente, pero nuestras decisiones y actos tienen consecuencias. Las cosas que nos pasan con resultado de lo que hacemos. Eso es verdad. Y entonces, claro, como nosotros nos tiramos al charco, nos damos duro, y Señor, ¿por qué no me... Pues, te estoy diciendo que no te tires, tú te... Esa es una verdad absoluta. Así es, así es. Entonces, ponemos el ejemplo de los niños porque es que nosotros delante del Señor es como niños. Él es el Todopoderoso y siempre que hablamos de los niños me acuerdo de un día de mi sobrina. Mi sobrina íbamos en el auto y íbamos a los llanos venezolanos. Y Yulesca estaba como de 8 meses más o menos. Y ella iba al lado de su papá y su mamá le castigó, mi mamá le castigó. Y ella voltea y le dice, papi, mi mami me castigó. Hablaba muy claro la niña. Y él le dice, ¿por qué te castigó tu mami? Y ella se enoja y le dice, papi, mi mami me castigó. y él le dice, ¿por qué te castigó tu mami? Entonces ella levanta la mano y hace, y él voltea, y ella levanta la mano así para alzarle la mano a su papá. Y cuando ella va a hacer así, su papá voltea a mirarla como para listo, como para castigar, y ella hace. Así es. Y yo iba atrás, pero era una niña, como de eso salen cosas de niño tan chiquito. Y yo iba atrás, yo no hallaba donde meter la cabeza para reírme. Y mi cuñado también tuvo que se estacionar a un lado a reírse y nadie sabía de qué estaba riendo porque era de la niña. Ah, chistoso, como niños son tan entendidos a veces y todo lo que hacen es chistoso. Dios nos ve como niños a nosotros, nos entiende que somos polvo, de que no tenemos una capacidad. El Señor es todopoderoso, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, está en todo lugar, todo lo puede, todo lo sabe. Entonces, Él es bueno, Él es misericordioso, tantas cosas. Y una de las cosas que en esta noche no hemos hablado tanto, pero que también es muy bueno, Primera de Pedro capítulo 1, verso 16, que Él es santo. Wow. Y Él quiere que nosotros compartamos esa cualidad de Él. Él quiere que nosotros imitemos sus pisadas, todas, pero Primera de Pedro 1:16 dice, Él es santo y quiere que nosotros seamos santos también. La santidad abarca muchas cosas, desde nuestra manera de hablar, de nuestra manera de vestir, de nuestra manera, nuestros sentimientos. Yo digo que la santidad también viene de nuestros sentimientos, cuando nosotros somos puros, hay momentos en que nadie nos va a estar mirando y hay emociones que nadie los va a mirar, pero nosotros sabemos y no nos podemos engañar. A Dios no podemos engañar. Entonces, podemos esconder algunas cosas, pero de Dios no. Amén. Entonces, es bueno entender que a Dios le agrada la santidad y lo íntimo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la final, Dios sabe todo. Entonces, si nosotros estamos siendo sinceros, eso es lo importante, aunque las personas nos digan, mira, pero tú no eres sincero. Y usted no se enoje, no se vaya, usted sabe, usted tiene su relación con Dios. Eso sí, no se engañe, porque nosotros los seres humanos nos engañamos mucho. No engañarnos, pero estar seguro de que lo estamos haciendo para Dios y lo queremos hacer bien. Y cuando usted lo hace de esa manera, recuerde que nuestro Dios es Dios bueno. Y si le hace falta un poquito de fuerza, haga como el hombre que el Señor le preguntó conforme a tu fe, y él dice, sí, Señor, pero perdona mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad, sí. Porque él sabía que en el fondo podía estarse engañando a sí mismo, había dudas. Que le faltaba un poquitito. Exactamente, y él no quería engañar al maestro. Y esa sinceridad agradó a Dios. Entonces, porque la Biblia dice que sin fe es imposible, pero él puso otro ingrediente, que fue la sinceridad. Y como hubo sinceridad, entonces a veces a usted le cuesta hacer algo, pues vaya a la presencia de Dios y sea sincero, Señor, me cuesta dejar de ser celosa, me cuesta, cuando me iro me cuesta, porque como cuando me iro se me olvida todo. Sea sincero, Señor. ¿Está hablando de ellas? Sincera. Cuando se airan. La dama, vamos a hablar puro de la dama, pero para hacer reír a los hermanos. Después hablamos puro de los caballeros, para que las damas también tengan su espacio de reírse.
No, te noto lo que se dice, la sinceridad, porque es que a veces nosotros queremos impresionar y quedar bien con todo el mundo, y a veces, que para quedar bien con Dios, queremos como engañar a Dios. O sea, sabemos que no lo podemos engañar, y sabemos que no lo podemos engañar, pero a veces actuamos como si, no, hermano. El hermano Leonardo Maldonado dice, Jonás en su mal genio decía, yo sé que usted va a perdonar a Nínive. Imagínense que, o sea, Jonás sabía que Dios era bueno. Y le dijo, ¿para qué matar para Nínive si usted no al fin y al cabo no va a condenar? Esa gente de arrepentir, usted no va a perdonar. Oiga, y hay gente que aún más en la iglesia dice, pero ese merece irse para el infierno, Dios, pero usted no perdona. Hermano, a veces hemos dicho cosas así. Amén, aquí dice la hermana Daniela, Dios es amoroso, Dios ama. Amor es la esencia de su ser. Él es el amor, demuestra su misericordia con las palabras y con los hechos. Sí, hermano. Amén. Y mire, eso es lo mejor de todo, que a pesar de que Dios sabe que somos imperfectos, Él está listo para trabajar en nosotros. Eso es demasiado bueno de Dios para nosotros. Amén. Bueno, varón, le digo una cosa, ya llevamos una hora aquí. Sí, yo creo que ya nos queda solamente saludar a los hermanos. Por ahí escuché que la hermana Vivian estaba... Sí, Vivian, perdón. Hermana, sí, se rió con el cuento de Yulesca. Sí, ok. Una hermana de la iglesia de Santa Cruz me estuve pastoreando antes de salir para acá, una bendición. La familia, perdón, la hermana Virginia, la hermana Vivian, el hermano Álvaro, el hermano Julio, el hermano Alexander, el hermano Álvaro Ortega también que estaba cercano. Éramos aquí en Chile, eso por hoy. Y acá una bendición de verdad en el ministerio, buenos hermanos que reciben al Señor, y todos los por el hermano Ibrahim también que está en Perú trabajando en la obra. Y cada uno de los que por ahí se conectan, Dios los bendiga. Amén. Alegría de verle, que sea por el teléfono, que sea por un mensaje, por un comentario. Dios les bendiga mucho. Y a todos los hermanos desde otro país donde se encuentren, los queremos mucho, les apreciamos mucho. Qué bueno poder tenerle acá. Y yo creo que ya vamos a orar para terminar. Y hermano, estos días estamos hablando de eso un poco porque en medio de tanto mundo con tan malas noticias, todo es negativo y todo, queremos recordar que por encima de todo hay un Dios que es demasiado bueno y que nos ama. Y sus atributos que son excelsos, hermosos, están a nuestro favor. Esto es algo que si esto no nos da esperanza y nos da fe, entonces ¿qué? Bueno, Dios es muy bueno. Dios es muy bueno y eso es algo muy tremendo. Gloria al Señor Jesucristo. Para terminar, ya antes de orar, la hermana dice, su fidelidad es grande, su fidelidad es incomparable. Amén. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Amén. Así que hermano, si hay alguien al otro lado de la pantalla que ha caído, yo quiero decirle, Jesucristo está aquí para perdonarle. Si hay alguien al otro lado de la pantalla que se siente solo, que nadie lo quiere, Jesucristo le ama. Si hay alguien al otro lado de la pantalla sin fuerza, la Biblia dice que hay fuerza cansado. Y todas las promesas se cumplen en nosotros porque Él es fiel. Amén. Él no puede negarse a sí mismo. Pastor, oremos esta noche entonces por todos los hermanos en el nombre de Jesús. Señor de los cielos, venimos delante de ti en este momento. Gracias, Señor Jesucristo. Tú eres grande, Señor poderoso, tu misericordia es para siempre. Oh, Dios mío, te pedimos por cada uno de los hermanos, Señor, que están acá, Señor, esperando una oración, Señor, alguien que quiera acercarse a ti, Señor, una persona, Señor, que se ha arrepentido, Señor, una persona, Señor, que está luchando la buena batalla, Señor, por los que están enfermos, por los que están atribulados, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, ministra sobre ellos, Señor, sanidad divina, Señor, bendición. Para aquellos, Señor, que están desesperados, Señor Jesús, por mejorar, por ser diferentes. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, seas tú, Señor, llevando a ellos, Señor, un abrazo, Señor, dándoles, Señor, ese calor, ese amor fraternal que solo tú sabes dar. Aleluya. Bendígale, Señor. Permita, Señor, que esa prueba, que esa lucha, Señor,
por un momento, Señor, sea detenida para que un refrigerio, aleluya, de gozo y de amor, Señor, de tu parte sea dado, Señor, a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Te damos las gracias, Señor, porque siempre nos escuchas, Señor, nos bendice. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos mañana en nuestro servicio, 8 de la noche. El día jueves, acuérdense del culto de damas, 6 de la tarde. Estaremos allí. Tenemos invitadas de Bolivia. Y después nuestro culto de oración. Que el Señor Jesucristo les bendiga abundantemente. Amén. Paz de Cristo.